Ana vivía sola en un pequeño apartamento en la ciudad, un lugar acogedor, pero que en noches solitarias podía sentirse vacío y misterioso. La idea de mudarse a un lugar donde pudiera estar tranquila, sin las presiones del trabajo y la ciudad, la atrajo rápidamente. Al principio todo fue perfecto, pero en las primeras semanas comenzó a notar algo extraño: ruidos en la noche. La primera vez que escuchó los golpes en la puerta, pensó que era el viento o tal vez un vecino confundido. Después de todo, el apartamento estaba situado en un edificio viejo, y cualquier sonido podía tener una explicación lógica. Sin embargo, lo que ocurrió esa noche cambió todo. Era la madrugada, alrededor de las 3:00 a.m., cuando los golpes comenzaron. Toc, toc, toc. Ana se despertó sobresaltada. El sonido resonó en su habitación y en su mente. Miró su reloj. 3:00 am. El pasillo estaba en total oscuridad, y la ciudad afuera parecía dormida. Se levantó lentamente de la cama, con el corazón latiendo con fuerza, y se acercó a la puerta. Deteniéndose frente a ella, Ana pegó su oído contra la madera, esperando escuchar algún sonido más. Nada. Solo el silencio de la madrugada. Con cuidado miró a través de la mirilla, pero no vio nada más que la oscuridad. Ningún movimiento, ninguna señal de vida. Debe ser un error, pensó. Una broma de mal gusto. Pero justo cuando se giró para regresar a la cama, los golpes regresaron. Esta vez más fuertes, como si algo estuviera intentando llamar su atención con desesperación. Toc, toc, toc. El sonido se hizo aún más intenso, como si alguien estuviera golpeando la puerta con furia. Ana retrocedió unos pasos con los nervios al borde. Algo no estaba bien. La idea de que fuera un simple error, o un vecino en apuros, comenzó a desvanecerse. Sentía una extraña presencia del otro lado de la puerta. Era como si algo estuviera allí, esperando que ella hiciera algo, pero el miedo la paralizó. Volvió a mirar a través de la mirilla. Esta vez vio algo inquietante. Había algo en el pasillo, una figura oscura que se movía lentamente. Al principio pensó que era una sombra proyectada por la luz del pasillo, pero algo en su interior le dijo que no lo era. La figura parecía humana, pero su postura era extraña, como si se estuviera desplazando de forma antinatural. No podía ver bien los detalles, pero la sensación de que algo no estaba bien la recorrió de pies a cabeza. El miedo la invadió. Sin pensarlo 2 veces, corrió hacia su teléfono y marcó el número de su amiga Laura, quien vivía a pocas calles de distancia. Mientras la llamada sonaba, los golpes en la puerta cesaron, pero el temor seguía en el aire. ¿Ana? Laura contestó sorprendida. Laura, hay alguien en mi pasillo. Está tocando mi puerta. No sé qué hacer. La voz de Laura, aunque cansada, se tornó seria. ¿Estás segura? Ana no respondió de inmediato. Miró la puerta, la mirilla y luego el pasillo. Pero no había nada. La figura había desaparecido. El silencio que se había instalado nuevamente parecía más pesado que nunca. Sí, estoy segura, respondió finalmente, con la voz quebrada por el miedo. Déjame llamar a la policía. No quiero causar problemas. Creo que solo estoy asustada. Tal vez fue un error. Pero antes de que pudiera colgar, la llamada se cortó. Ana miró el teléfono perpleja. No tenía señal. Era extraño. Nunca había tenido problemas con la señal en su apartamento. Lo intentó nuevamente, pero el teléfono seguía sin funcionar. Decidió salir del cuarto y revisar el pasillo. Pero al salir, se dio cuenta de que la puerta del apartamento estaba entreabierta. Nunca había dejado la puerta abierta. Ana comenzó a sentir un miedo cada vez más intenso. Algo no estaba bien, y ella lo sabía. La noche había caído sobre ella como una manta espesa. Una sensación de presencia desconocida se apoderaba de cada rincón del lugar. La luz del pasillo se encendió de repente con un parpadeo casi imperceptible. Ana se acercó a la puerta, y cuando intentó cerrarla, notó algo extraño. La puerta no cerraba bien. Había un espacio pequeño en la parte inferior, algo que no había notado antes.
Era como si la puerta se hubiera desplazado ligeramente hacia afuera, dejando una rendija que la incomodaba aún más. De repente, una voz suave y temblorosa salió de la rendija. «Abre la puerta». Ana se quedó completamente quieta, escuchando la voz provenir de la rendija de la puerta. Era suave, casi susurrante, pero la claridad de las palabras la heló por completo. «Abre la puerta». Su corazón comenzó a latir con más fuerza. No era posible. Nadie podía estar detrás de esa puerta. El miedo la paralizó por unos segundos. No sabía si dar un paso atrás o acercarse más para escuchar mejor. «No te acerques», se dijo a sí misma, pero las palabras no dejaban de repetirse en su mente. Con una mezcla de terror y curiosidad, se agachó lentamente, mirando la rendija por la que salían esos susurros tan extraños. Nada. El pasillo parecía vacío, como si no hubiera nada allí. El aire era denso, como si la oscuridad misma estuviera infiltrándose en su hogar. La sensación de que algo la observaba se volvió aún más palpable. Ana respiró profundamente, tratando de calmarse. Decidió que no iba a abrir la puerta, no iba a ser tan imprudente. Tenía que buscar otra forma de calmar sus nervios. Tomó su teléfono móvil nuevamente, pero esta vez la pantalla estaba completamente en blanco. No había señal, como si la torre más cercana hubiera desaparecido en ese preciso momento. Miró la pantalla con confusión, como si esperando que mágicamente algo cambiara, pero nada sucedió. El teléfono seguía muerto, completamente inútil. En su desesperación, pensó en Laura, quien tal vez podría ayudarla. Apretó los dientes y marcó el número nuevamente, pero la llamada no conectaba. La angustia la invadió. ¿Qué estaba ocurriendo? ¿Por qué de repente todo en su entorno parecía estar fuera de lugar? De repente, algo cambió. El sonido de un golpe sordo retumbó en la puerta. Toc, toc, toc. Esta vez no fue un toque suave ni tímido. Fue fuerte, impaciente, como si alguien o algo estuviera golpeando con furia. Ana dio un paso atrás aterrada. Cada golpe la hacía sentir más pequeña, más vulnerable. Su respiración se aceleraba. Miró la puerta, la rendija, y la figura en la oscuridad detrás de ella. Algo quería entrar. Algo no debería estar allí. El miedo la instó a huir, a escapar del apartamento, pero las puertas no se abrían. Intentó salir, pero el sistema de cerraduras estaba dañado, o al menos eso parecía. No podía dejar la casa. Había algo en ese apartamento, algo que no la dejaría ir. Y luego, de nuevo, abre la puerta. El susurro fue mucho más claro esta vez, más cercano. Una voz distorsionada, como si proviniera de más de un ser a la vez, pero todas juntas susurrando las mismas palabras. Ana tembló de miedo. No quería abrir la puerta. No podía. Algo no quería que lo hiciera. Había una sensación de inminente peligro en el aire, algo que la instaba a permanecer donde estaba, atrapada en su propio apartamento. Pero las palabras, esas malditas palabras, la hacían ir más cerca. Lentamente, se acercó a la puerta, su mano temblorosa extendiéndose hacia el picaporte. La luz del pasillo parpadeó una vez más. Su corazón latía con tal fuerza que casi podía oírlo. Lo único que lograba escuchar ahora era el sonido del aire siendo succionado a través de la rendija, como si la oscuridad misma estuviera absorbiéndola. Ana dio un paso hacia atrás, su respiración entrecortada, pero al mirar hacia el pasillo, vio algo que la hizo detenerse. Un par de ojos brillaban en la oscuridad. El pánico la invadió de inmediato. Estaba siendo observada. Los ojos no pertenecían a nadie que pudiera ver. Eran brillantes, rojos, antinaturales, flotando en la oscuridad. Eran como dos luces amarillas que desbordaban la sombra de la habitación. Miraba fijamente a esos ojos congelada en su lugar sin saber qué hacer. Ella no debía acercarse. Sabía que eso no podía ser real, pero ahí estaban, mirándola. Sin darse cuenta,
Su mano tocó la perilla. La puerta se abrió con un crujido lento y grotesco. La luz del pasillo se filtró en la oscuridad de la habitación, iluminando la figura que se encontraba más allá de la puerta. La puerta se abrió lentamente, y con ella, un aire frío que parecía venir de un lugar lejano, de algún rincón oscuro donde el tiempo se había detenido. Ana sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal mientras su corazón palpitaba frenéticamente. Los ojos brillantes en el pasillo seguían allí, inmóviles, pero ahora parecían más cercanos. El aire estaba cargado con una sensación sobrenatural, como si una presencia invisible estuviera a punto de envolverla por completo. Al principio, no vio nada más en el pasillo, solo la oscuridad que lo cubría todo. Sin embargo, a medida que la puerta se abría más, comenzó a distinguir figuras vagas en las sombras. Algo se movía, algo que no debería estar allí. Ana no podía moverse. Sus piernas estaban pegadas al suelo, como si una fuerza invisible las estuviera sujetando, impidiéndole huir. De repente escuchó una voz suave que provenía del final del pasillo, como un susurro lejano. Era una voz de mujer, pero distorsionada, casi inhumana. «Abre la puerta, Ana», la voz dijo, esta vez de manera más firme y clara. La figura de ojos brillantes comenzó a moverse. En cuanto lo hizo, Ana dio un salto hacia atrás, como si hubiera tocado fuego. La luz en el pasillo parpadeó, y en ese breve instante de oscuridad, la figura se acercó rápidamente. Ana no pensó, simplemente actuó. Corrió, tropezando, hacia su habitación, buscando desesperadamente su teléfono móvil. Pero al mirarlo, una vez más notó algo aterrador. La pantalla estaba rota, como si el propio teléfono hubiera sido destrozado por alguna fuerza invisible. El terror la invadió con tal intensidad que ni siquiera podía concentrarse en qué hacer a continuación. La sensación de no estar sola la rodeaba como una niebla densa, invisible, pero palpable. Con los ojos nublados por el miedo, miró hacia la ventana de su habitación, que daba hacia la calle. Afuera, la noche seguía quieta, sin ningún sonido, solo el eco de su respiración entrecortada. Se acercó al cristal, tratando de ver algo, pero la oscuridad no dejaba nada claro. Todo estaba opaco, como si el aire mismo estuviera absorbiendo cualquier rastro de luz. De repente, un golpe violento en la puerta la hizo saltar. La puerta de su habitación, que hasta ese momento había estado cerrada, ahora se movía por sí, sola. Algo la estaba empujando desde fuera, un golpe tras otro, como si alguien o algo estuviera intentando entrar. Ana retrocedió, su mente ya al borde de la locura. Quiso gritar, pero no podía. La puerta cedió, un crujido metálico se escuchó, y la puerta se abrió de par en par, revelando una sombra al otro lado. Lo que vio la paralizó aún más. Era la misma figura que había visto antes en el pasillo. Ahora, la figura estaba dentro de su habitación, una sombra alargada que parecía carecer de forma. Lo único visible eran esos ojos brillantes, fijos en ella. La figura avanzaba lentamente hacia Ana, arrastrando las sombras detrás de sí. Cada paso que daba hacía que el aire se volviera más denso, más pesado. La presencia la rodeaba, la presionaba, como si estuviera atrapada en una telaraña invisible. Ana gritó, pero su voz se apagó en su garganta. No podía moverse. No podía escapar. Y entonces, la figura habló. La voz era la misma que había escuchado antes, pero ahora se sentía aún más deformada, más profunda. Te dije que abrieras la puerta, Ana. Ahora no hay vuelta atrás. Ana dio un paso atrás temblando, sintiendo el terror calar hasta los huesos. La figura comenzó a acercarse, más, y de repente la oscuridad se tragó todo. La luz de la habitación parpadeó, se apagó, y el lugar se sumió en la total oscuridad. Un frío helado comenzó a envolverla. Ana ya no podía ver, pero sí podía sentir la presencia acercándose, invadiendo cada rincón de su ser. No estaba sola, no ya.
Algo la estaba tocando, algo la estaba arrastrando hacia la nada. Y de repente, en medio de la oscuridad, escuchó un último susurro. Ahora eres mía. La oscuridad envolvía cada centímetro de la habitación. Ana estaba atrapada en un vacío de terror y desesperación. No podía ver, no podía escuchar nada más que el sonido de su respiración entrecortada, pero el miedo la hacía sentir una presencia apabullante, como si algo la rodeara, acechándola. Su corazón latía con tanta fuerza que parecía que su pecho iba a explotar. Pero algo dentro de ella, le dijo que no debía ceder. Aunque las sombras parecían tragarse toda esperanza, algo dentro de su mente la instaba a luchar, a resistir. Ana, con las manos temblorosas, buscó el borde de su mesita de noche. Encontrando finalmente una lámpara, sin dudarlo la encendió, iluminando la habitación con una luz tenue. El resplandor de la lámpara no hizo desaparecer la oscuridad, pero reveló algo más. La figura estaba allí, inmóvil, en una esquina de la habitación. Los ojos brillantes la observaban, fijos, intensos. No era solo su mirada lo que la aterraba, sino también la fragilidad de su forma, como si estuviera formada de pura oscuridad. Apenas una sombra retorcida. No tenía rostro, solo esos ojos profundos y vacíos que la miraban sin emociones. Ana intentó gritar, pero su voz no salió. Intentó moverse, pero su cuerpo no respondía. Algo la mantenía fija en el lugar, como si estuviera atrapada en un sueño del que no podía despertar. Entonces la figura se acercó más. Cada paso que daba era lento, pesado, como si la oscuridad misma se estuviera arrastrando hacia ella. Ana luchó contra la parálisis que la mantenía quieta, pero el miedo era tan intenso que no podía hacer nada más que observar cómo la figura se deslizaba en su dirección. «¿Por qué no me dejaste entrar antes?», dijo la voz de la figura, distorsionada y suave, pero con un tono cargado de amenaza. La respiración de Ana se hizo más rápida, más desesperada. Finalmente, sus piernas respondieron, y con un grito ahogado, corrió hacia la puerta, pero cuando llegó a ella la puerta no cedió. Estaba cerrada, atrancada por alguna fuerza invisible. La desesperación aumentó aún más. Golpes. Golpes desde fuera. La puerta comenzó a temblar, y los golpes resonaron en la madera, como si algo quisiera romperla desde el otro lado. «Déjame salir, déjame salir». Ana susurraba, pero su voz sonaba rota, vacía. No había salida. De repente, la figura levantó una mano, y Ana sintió como una fuerza invisible la empujaba hacia atrás. La luz de la lámpara parpadeó y se apagó, dejando el lugar sumido en total oscuridad. En la completa penumbra los golpes en la puerta cesaron. Un silencio absoluto se apoderó de la habitación, pero antes de que pudiera asimilar lo que estaba ocurriendo, algo tocó su hombro. Ana giró rápidamente, y frente a ella, vio a una sombra aún más grande. La figura estaba justo frente a ella, ahora mucho más cerca, casi tocándola. Un frío, helado se apoderó de su cuerpo mientras la figura susurraba: «Es demasiado tarde, Ana. Ya eres parte de esto». En ese instante, la habitación desapareció. La luz brilló intensamente, cegándola, y por un segundo, Ana pudo ver más allá de Minos, la figura, algo que le heló la sangre. Una puerta abierta en el fondo de la oscuridad, con una luz cálida brillando desde el otro lado. Pero la figura estaba enfrente de ella, bloqueando su camino. «No puedes escapar». La voz resonó en su cabeza, dejándola en un estado de trance, como si estuviera atrapada en un lugar del que no podría salir. La puerta estaba allí, cerca, pero su cuerpo no respondía. Un llanto amargo y silencioso se formó en su garganta, pero no pudo hacer más que mirar, mientras la figura la rodeaba con una presencia dominante y opresiva. Ana sabía, en lo más profundo de su ser, que ya no quedaba nada que pudiera hacer. Su alma, su miedo, todo lo que la había hecho resistir había sido consumido por la oscuridad. Ahora era parte de ese lugar, un hueco oscuro en el que las sombras nunca dejarían de acechar.
La puerta permaneció abierta, pero ahora, más allá, de ella solo había oscuridad, una oscuridad que nunca la dejaría ir.